Ok chicos, pues vamos a continuar con ese instrumento 2000-2 y vamos a contestar las preguntas que corresponden a la lectura de La guitarra también es para niños. Bien, nos vamos a la pregunta número 13 y dice, lee otra vez el párrafo 5 y tenemos los párrafos numerados. Dice, donde aparece remarcada la palabra fomentarse. ¿Qué significa esta palabra? Entonces, la palabra fomentarse dice que el estudio de ese instrumento debe fomentarse desde la niñez, así como algunas otras actividades. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Debe decidirse, pensarse, cultivarse, es la respuesta correcta, pero tú tienes que leer todas las opciones que te dan para finalmente fomentarse, quiere decir que la guitarra debe cultivarse desde la niñez. O sea, entre más pequeño empiece un niño a tocar un instrumento, pues mejor lo va a aprender. La número 14. A la palabra algunas que aparece remarcada en el primer párrafo se refiere a algunas guitarras, porque estamos hablando de ¿qué? Pues de la guitarra. Ese es el tema que nos está entonces abarcando. Sería, a este respecto, dice que la guitarra es un instrumento de cuerda y que son fáciles de transportar y algunas son muy económicas, pues algunas guitarras. La número 15 dice, lee otra vez el párrafo 5 donde dice, uno de ellos, el maestro Juan Helguera, nos contó que comenzó a tocar la guitarra desde muy joven. La palabra ellos, uno de ellos, que aparece remarcada puede cambiarse por uno de ustedes, uno de nosotros, uno de esos músicos, porque me están hablando de músicos dedicados a tocar la guitarra. Entonces, esa es la respuesta. Me voy a la número 16 y dice, se considera a Francisco Tárrega como fundador de la Escuela Contemporánea de Guitarra y aquí tengo que tener mucho cuidado, fíjate, les he dicho, ve eliminando cuando tú encuentres algo que ya no te cuadra, que ya no se ajusta a lo que la lectura dice. Entonces, dice que Tárrega, Francisco Tárrega, es considerado como fundador de la Escuela Contemporánea de Guitarra. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Se dedicó a componer? No, él no se dedicó a componer obras para la guitarra. Él descubrió las obras que compusieron para guitarra. Dijimos que Bach, Beethoven y Mozart eran pianistas. La C, fue el primer músico que adaptó, transcribió, dice textualmente el texto, algunas obras de Bach, Beethoven y Mozart para la guitarra. Esta es la respuesta. ¿Llevó la guitarra a las salas de concierto? No, eso fue posterior. ¿Ideó una manera de enseñar a tocar la guitarra basada en obras? No, él no ideó esta manera. Entonces tú tienes que ir buscando y decir definitivamente esto corresponde o no corresponde a lo que me está diciendo el texto. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta, es la C. Me voy a la pregunta número 17. Lee el siguiente texto que presenta un posible resumen de la primera parte de la lectura. Si tú te fijas en la lectura, toda la parte que me habla de la historia de la guitarra y de la introducción para darme los antecedentes de la guitarra y su historia, abarca hasta el párrafo número 3. Ajá. Entonces dice, yo debo sacar solamente las ideas principales. La primera dice, la guitarra es un instrumento polifónico que pertenece a la familia de la voz. Esa es algo importante. La 2, polifónico quiere decir que puede producir diferentes sonidos agradables. Esto te acuerdas que venía en un paréntesis, o sea, esta parte no es tan importante. La 3 dice, sus antepasados más lejanos, sus antepasados de la guitarra, tienen una antigüedad de 3000 años. El 4 dice, en Europa durante los siglos XV y XVI era un instrumento popular, eso es verdad, si lo dice la lectura. La Escuela Contemporánea de Guitarra, fundada por Tárrega, aquí me faltaría una parte, por Tárrega, nació a fines del siglo pasado. Entonces dice, para que el texto anterior sea realmente un resumen de la primera parte de la lectura, es necesario eliminar, o sea, ¿cuál oración vas a eliminar? O sea, la menos importante, y la menos importante, chicos, pues es la 2.
porque me da solamente el significado de esa palabra y yo para hacer un resumen no tengo que colocar esa lectura, esa oración. Y me voy a la número 18. Esta es importante y es un resumen. ¿De qué trata todo el texto? Fíjate, yo ya taché algunas partes que yo considero pues que no me están dando lo más importante. Este texto me dice cómo comprar una guitarra, no, jamás me da indicaciones, yo lo tacharía inmediato. Me habla de quién inició la enseñanza de la guitarra a fines del siglo XIX, no, ni siquiera me marca el siglo XIX, yo lo puedo deducir porque Francisco Tárrega, bueno, surge en el siglo XIX, pero no lo dice así, entonces esta sería para mí falsa. La C dice de las características generales de la guitarra. Sí, eso me habla que viene de la familia de laúd, de su historia, donde se encontraron las más antiguas. La forma en que se ha enseñado y enseña en México, sí, ya se viene a México, así como el tipo de apoyos que hay para quienes la estudian. Todo esto me lo dice el texto. Sigo leyendo de la importancia que tiene empezar a estudiar la guitarra desde la niñez, de qué escuelas de música son las más importantes de México y qué pasaba antes de que existieran. Esta parte ya es muy la manejan de una manera muy simple, muy sencilla y no es así como puedo hacer el resumen. La E dice de las ventajas de la guitarra, dónde se encontraron sus antecedentes, quiénes son los principales ejecutantes y quiénes son los maestros más importantes de este instrumento en México. Estaría entre esta, y si yo analizo bien, me quedaría con la letra C, que es la que considero que me da el resumen más adecuado. Bien, pues entonces, con esto, chicos, damos por terminada esta primera lectura. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado. Nos vemos.